Buenos días, segundos grados. Me da mucho gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta semana con un nuevo tema. La expansión de Nueva España en el siglo XVII y la guerra de Mixtón. Pongan mucha atención, recuerden, pueden subir sus dudas a plataforma y bueno, también para que tengan los elementos necesarios para poder contestar las actividades que van a ser subidas también en plataforma, ¿de acuerdo? Bien, como recordábamos anteriormente, se estuvo revisando precisamente parte del proceso de la conquista, donde veíamos que España, al entrar en el territorio, empieza a recorrer diferentes lugares, diferentes territorios, con el propósito de colonizar, buscar riquezas, el expansionismo. Y bueno, durante todo ese proceso cambiaron muchas cosas, como en el caso de que hablábamos, la religión, la enseñanza del catolicismo, la situación de la castellanización, fueron enseñando el castellano, introducción de muchas especies, recuerdan que fueron traídas muchas especies, cambió el paisaje, edificaron una gran ciudad, destrucción también, recuerden que aunado a eso la destrucción que hubo de todo lo ya existente aquí en el territorio, crearon un sistema diferente de comercio, anteriormente a través de trueque y posteriormente se empieza a acuñar la moneda, la vestimenta, se trajo la Real Universidad, ¿se acuerdan de las instituciones en las que hablábamos? La Casa de Moneda, la Real Audiencia, el Consulado, se cambia la forma de gobierno, llega el primer virrey, Antonio de Mendoza, y entonces todo ese proceso iba encaminado precisamente a esa colonización, pero además de ello, la búsqueda de minas, porque para ellos era lo primordial, para los españoles, la riqueza, y entonces empezaron a buscar asentamientos no importando que algunos de ellos fueran lejanos, y empezaron precisamente a tener esa parte de la búsqueda de minas. Les voy a pedir que su libro en la página 170, por favor, busquen en su libro página 170, ténganlo ahí a la mano. Quiero que observen rápidamente el mapa titulado Áreas de influencia de las minas 1700, ahí en su libro. Y quiero que observen detenidamente cómo fue precisamente esto de lo que les estoy comentando, que buscaban ellos ese expansionismo económico, y también era a través precisamente de buscar la mayor cantidad de minas. Buscaban precisamente en esa conquista el tener el control económico, la riqueza. Vemos, por ejemplo, ahí en el mapa como desde Chihuahua, Durango, Saltillo, Zacatecas, Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, todos esos lugares, vean ahí en la simbología cómo esas ciudades principales tenían precisamente esta actividad que era la minería del norte a sur, de sur al centro, y que principalmente se concentraban en el norte y centro del país. La mayor parte era norte y centro del país. Ahí observen ustedes cómo en esos reinos o gobernaciones era principalmente donde ellos encontraban esas minas, las explotaban. Y era una actividad muy diferente a lo que anteriormente se tenía con los indígenas. Esa actividad no existía, la minería no existía hasta la llegada de los españoles. Ahora, ¿qué involucraba que ellos fueran en búsqueda de minas? ¿Qué involucraba? Bueno, pues muchas guerras, muertes, porque durante todo ese proceso, durante todo el proceso de la conquista, iban de diferentes territorios, iban recorriendo, como ustedes recordarán, veíamos que no fue un proceso de un día a otro, se da la caída de la Gran Tenochtitlan, pero frente a ellos tenían otros pueblos, otros lugares, otras regiones por conquistar, por recorrer, y entonces todo ese proceso involucraba guerras, involucraba muertes. Ahora, uno de esos procesos que fue llevado a cabo y que desató la guerra de Mixtón en el siglo XVII fue precisamente en la expedición de Nuño de Guzmán, un conquistador español que inicialmente había sido encargado de presidencia de la Real Audiencia. Sin embargo, cuando él toma este cargo,
hubo un exceso de poder, fue destituido por la crueldad constante que tenía hacia los indígenas, hacia las castas, un uso excesivo de su poder. Pero, aún con todo ese antecedente, lo nombran gobernador de Nueva Galicia. ¿Se acuerdan que también parte del proceso de la conquista o de lo que hicieron los españoles fue dividir al territorio en gobernaciones, en intendencias? Y una de estas era precisamente la Nueva Galicia. Entonces, siendo gobernador, envía a sus hombres, uno de ellos llamado Cristóbal de Oñate, lo envía hacia el norte. Regresando al mapa de la página 170, observen, hacia el norte, como ustedes recuerdan, se encontraban muchos lugares, muchas comunidades y grupos que se les asignaba genéricamente chichimecas, como ustedes recordarán, grupos aridoamericanos que eran parte de la zona centro hacia la zona norte, principalmente hacia la zona norte. Y entonces este personaje, Cristóbal de Oñate, es enviado a conquistar ese territorio. Lo envían. El propósito era tener más minas, descubrir nuevos caminos y llegar a asentamientos lejanos, porque lo que querían era el oro, querían plata, querían obtener nuevas riquezas. Entonces llega para 1541, pero a su llegada ya tenía por ahí algunos grupos chichimecas, ya se habían organizado, esas tribus aridoamericanas empezaron a organizarse con un líder llamado Francisco Tenamastle. Ajá. Entonces empiezan a organizarse, empiezan a buscar la manera de no rendirse fácilmente, de atacar a los españoles y desarrollan una estrategia muy interesante que era llamada los ataques sorpresa, era llamado ataques sorpresa. Y entonces al llegar a esos territorios, ellos prácticamente era imposible que pudieran localizarlos. Y no podían localizarlos porque ellos se escondían en algunos lugares como eran montes. Entonces los chichimecas conocían a la perfección esos montes porque prácticamente era el lugar donde vivían y para los españoles era casi imposible localizarlos. Además de que a esto se sumaban los asaltos en los caminos, en las laderas. Entonces esperaban a que pasaran los españoles e inmediatamente los asaltaban los caminos. Y entonces esos guerreros chichimecas, bien experimentados, que conocían muy bien el camino, los caminos, las laderas, los montes, lograban atacarlos. Y entonces para Francisco Tenamastle esa era la estrategia. Esto tomó de sorpresa a los españoles porque ellos pensaban que iba a ser como antes, como en otros lugares, otras regiones donde ellos habían atacado, en las cuales era fácil a la conquista, lograban dominarlos, sí, atacaban, se encontraban ante grupos indígenas bien consolidados, pero esto era nuevo para los españoles, no se lo esperaban. Ajá, esos ataques sorpresas, esos aridoamericanos, esos grupos que se habían unido, grupos indígenas, estaban tomando por sorpresa todo ataque de los españoles. Al cabo de unos meses, los españoles prácticamente ya no tenían forma de poder atacar. Eran ataques tan efectivos que los españoles empezaban a desanimarse, tan efectivos que ni Oñate ni Pedro de Alvarado, que ustedes recordarán acompañaba a Hernán Cortés al inicio del proceso de la conquista, ni ellos, que conocían ya el proceso y la forma, no lograban vencerlos. Por lo tanto, tuvieron que tomar una decisión los españoles. Le comentan toda la situación al virrey Antonio de Mendoza y él decide tomar cartas en el asunto. Para ese mismo año decide enviar 50,000 soldados. Pero curiosamente esos soldados eran entre españoles e indígenas. Había españoles y habían algunos otros grupos indígenas. 50,000 soldados. Soldados experimentados, soldados capacitados para ese proceso, armados. Y entonces, ante esos 50,000 soldados, no hubo forma de poder atacar por parte del ejército chichimeca. Toman preso a Francisco Tenamastle y es enviado a juicio a España. Lo envían a juicio a España y ahí pues prácticamente esa
guerra de la que hablábamos, la guerra del Mixtón o Mixtón, como también es conocida, termina finalmente, termina esa guerra. Sin embargo, otros grupos chichimecas, bueno, no se iban a quedar conformes. Al poco tiempo iba a estallar un nuevo enfrentamiento llamado Guerra Chichimeca, que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado claro. Como les decía en un inicio, cualquier duda, por favor, en la plataforma háganla saber para poder darle continuidad. Estén al pendiente de las actividades que van a ser parte de este video. Y bueno, me dio mucho gusto saludarlos. Espero tengan todos los elementos necesarios para poder ir contestando sus actividades. Si es necesario, bueno, vuelvan a ver el video. Me dio mucho gusto saludarlos. Nos vemos pronto.